una herramienta que se llama desactivar micrófono y nos enseñó otra herramienta que se llama el chat. Entonces quiero que ustedes compartan algunas ideas preconcebidas que tienen de Eva. ¿Qué es lo que saben de Eva? ¿Fue la primera en qué cosa o en muchas cosas? Así que para que me ayuden ustedes a dar la clase. Lluvia de ideas. ¿Por qué es conocida Eva? Porque cayó en la tentación. Bien. ¿Otro? La primera mujer creada por Dios. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Eva? No me digan que es todo lo que saben de Eva. La primera que tentó al hombre. ¿Ya? La primera que tuvo hijos. La primera mujer que tuvo hijos, ¿ya? Fue la primera mujer que pudo caminar con Dios en el huerto. También. Disfrutar de la creación en su plenitud, en su pureza, en su primicia. Fue la primera mujer que también se vistió. Ah, ella estableció el fashion. Claro, la primera modelo. Ya. Muy bien. La única mujer que nació sin malicia alguna, no había nada malo en ella, dijo Dios, y todo lo que había hecho era bueno en gran manera, tanto el hombre como la mujer. No había nada de indicios de malicia. Ella fue la única. De allí el resto, todos nacemos en pecado. Ciertamente. Fue la primera en sentir los dolores de su preñez. Ya. Ay, creo que me perdí algo en el chat. A ver. La primera mujer creada por Dios, conocida porque comió el fruto prohibido. Ok. Listo. Sedujo con sus encantos a su pareja, por eso cayó en pecado. Bien. Fue hecho de la costilla de Adán. Bien. ¿Qué opinión tienen ustedes de Eva? ¿Tienen una buena opinión de ella o tienen una baja opinión de ella? ¿La culpan? ¿Se relacionan a ella? ¿La entienden? ¿No la entienden? Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan cuando escuchan de Adán y Eva? ¿Qué piensan de Eva? A mí me da rabia. Sí, Eva te da rabia. Sí. O sea, tu abuela te da rabia. Sí. Como que, ¿por qué, Eva? ¿Por qué? Gracias, Camila. ¿Alguien más? Mi opinión es de que, a ver, si no hubiese existido Eva, tal vez no hubiera habido seres vivientes, ¿no? Entonces, es una persona muy importante para que pueda existir seres vivientes en la Tierra. Ya. Bien. Tal vez muchos tengan esa sensación de cólera, como dice Camila, así como nosotros le tenemos cólera a los españoles que llegaron a conquistar al Perú, ¿no? Vinieron a malograr las cosas.
También estaba pensando algunas cosas acerca de Eva, como por ejemplo, no tenía madre. Si la Y aconsejara. exacto, nosotras muchas veces, a ver, cuando ella tuvo su primer bebé, nosotras cuando estamos embarazadas o tenemos al bebé, la mamá viene sin que la pidamos que venga, ¿no es cierto? La mamá se aparece porque como madre sabemos que nuestra hijita va a necesitar ayuda con ese bebé. En cambio, Eva, cuando tuvo su primer bebé, ahí Adán, entre los dos tenían que aprender con ese bebé, ¿no? Cómo atenderlo. Supongo que al ver a los animales, ¿no? Habrán aprendido de los animales que parían sus criaturas, del cordón umbilical, que hay que cortarlo. No, hay tanta cosa que las parteras a nosotros nos ayudan en el hospital a dar a luz y no sabemos muchas cosas. En cambio, Eva no tenía una mamá, una hermana, una vecina, nadie que la apoye, nadie más que Adán. Y después de dar a luz al segundo, al tercero, al cuarto, tiene varios niños y un bebé. Y ella acaba de dar a luz. ¿Y quién le ayuda con tantos niños? No sé, lo veo, me da pena a veces cuando pienso cómo habrá sido el diario vivir para Eva cuando sus niños eran pequeños. Ya cuando van creciendo sus hijos, ya los hijos grandes ayudan con los hijos más chicos. Pero cuando todos son chiquitos. Hermana Melinda también fue la primera mujer que sintió la pérdida de un hijo. Exacto. La El primera dolor que mujer da en sentido. enterrar a su hijo, ¿no? Claro. Y luego Y- ver que lo destierran al otro. ¿Cierto? Un dolor inmenso habrá sentido. Muy doloroso. Entonces ¿Cómo yo la superar veo, perdón, ¿alguien más dijo algo? ¿Cómo superar eso? Dije. Exacto. Y vivir diariamente con esa pérdida, con ese dolor, con el saber de que es por su error todos están sufriendo. No creo que haya sido una mujer muy feliz. Aprender a trabajar. Hermana, también que con Eva y bueno, también Adán, ¿no? Se vio la gloria de Dios, su misericordia. O sea, si ellos no pecaban, no se pudiese observar, apreciar la grandeza de Dios, pero es a raíz de la caída de ellos donde podemos apreciar esa bondad y misericordia de Dios. Y por eso que nosotros en nuestro pecado, en nuestra flaqueza es donde vemos la gloria de Dios. Mientras como que todo lo podemos, como que no tenemos necesidad, ¿no? O sea, yo lo veo también en esa parte. Y también esa, como usted dijo, esa carga, esa culpa cuando uno hace algo indebido y no solo eso, sino que con eso afecta no solo a uno, sino a los que están a nuestro alrededor, que todos se vieron afectados. Debe ser una culpa muy grande ¿verdad? Para ella, pero aún así Dios ha mostrado misericordia, ¿no? O sea, es grandioso. Cierto, gracias hermana. Bueno, les comento que el nombre Eva aparece solamente 4 veces en la Biblia. 2 veces en Génesis y 2 veces en el Nuevo Testamento, que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Génesis, en los primeros capítulos, capítulo 1, 2, 3, tengan su Biblia abierta ahí a la mano, que vamos a hacer referencia a algunos versículos para recordar la historia, porque la historia de Eva pues es bastante conocida. Eva viene de la palabra Javá, que es, en realidad ese era su nombre, Javá. Y es el tercer nombre asignado a la primera mujer. Varona.
Busquen en... Oh, no lo anoté, el versículo. Sí. A ver, me perdí. El versículo. Sí, el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5. A ver. Versículo 2. Está el primer nombre que se le da a Eva. Camila, ¿podrías leer Génesis 5:2, por favor? Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Okay. Dice, llamó el nombre de ellos. Llamó el nombre de ellos, Adam. Okay, no Adán. Ahí en la Biblia en español dice Adam, pero perdón, Adán, pero es Adam. Se utiliza una sola palabra para referirse a ambos. Adam significa un individuo, un ser humano, una especie, la humanidad. Varón y hembra los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adam el día en que fueron creados. Ok, a ver, voy a leer algo aquí. La famosa historia de la formación de la mujer se ve en Génesis capítulo 2. Dios había creado un solo ser humano del polvo de la tierra y le había dado a ese humano un huerto en donde habitar, pero él estaba solitario. Y me pareció interesante que después de que se menciona que él estaba solo, Dios trae los animales para que Adán les dé nombre. Y luego de eso dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces yo creo que Dios tuvo que hacerle darse cuenta de que no había alguien compatible con él. Después de que se conoció con todos los animales y les puso nombre, vio que con ninguno podía tener un compañerismo como el que llega a tener después con Eva. Y creo que es como para que la pueda apreciar, la pueda valorar. Porque si desde un comienzo estaba ella, tal vez no la valoraría tanto. No sé, es algo que se me ocurrió. Pero entre los animales no había un acompañante adecuado para el humano. Y nos dice que Dios tuvo en mente buscar una ayuda idónea para él. Si alguien va buscando en Génesis, el versículo donde menciona eso, en el versículo 18. Génesis 2:18. Para leer, hermanita, ya lo tengo. Ya. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ok. La palabra hebrea traducida como ayuda en este versículo que se emplea aquí, también significa compañero, socio, aliado. No implica ninguna subordinación. Alguien igual, complementario. Socios, ¿no? Compinches.
Y ningún animal podía reunir esas cualidades. El verdadero complemento tenía que venir de adentro. Por lo tanto, Dios hizo algo que yo le digo al pastor Percy que él es bastante bíblico, bastante escritural, porque él siempre toma una siesta. Es bíblico que el hombre tome una siesta luego de su almuerzo al mediodía. No se nos dice a qué hora sucedió, pero Dios realizó la primera cirugía. Lo adormeció a Adán. No fue un sueño normal como de la noche que tenemos, sino lo puso en un sueño muy profundo, como una anestesia. Y algo que leí dice algo así como que, así como las plantas, la semilla tiene que prácticamente morirse antes de poder brotar y dar vida. Algo así fue lo que atravesó Adán. Estaba en un profundo sueño, una coma prácticamente. Y Dios tomó una pequeña porción del interior del humano, una costilla, y milagrosamente la estiró, la expandió y la formó en otra persona. Y cuando Adán despierta y Dios le presenta a Yahvá, eran perfectamente compatibles el uno para el otro. Y por eso es que a Adán dice lo que dice en el versículo 23. Hermana Leila, si le das lectura, capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Ok. En ese versículo, donde dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, la está llamando Isha, porque del varón fue tomada. Ish significa varón y fue tomada del varón y se hizo de ella una versión femenina del varón, Isha. Y eso es el segundo nombre que se le atribuye a Eva. El primero es Adam, porque ella estaba dentro del hombre, y luego cuando se le forma, Adán la llama varona, ¿no? Isha, Isha, no lo puedo decir. ¿Cómo será? No lo puedo decir bien. Dios había convertido a la unidad singular de la especie en dos, hombre y mujer. Y la vida estaba concentrada en un Adán, compartido entre Adán y Eva. Los dos eran una sola carne, literalmente. Isha fue tomada de la costilla y se han escuchado varios comentarios acerca de eso, ¿no? El que más me ha gustado es que fue tomada de la costilla y no de la cabeza para enseñorearse del hombre. No fue tomada del pie para ser pisoteada por el hombre, sino de su costado para ser igual al hombre. Eso fue la intención de Dios, que sean entre los dos iguales, complementándose el uno al otro. Fue tomada de debajo del brazo de Adán para ser protegida por él y junto a su corazón para poder amarla. Ella no fue hecha del polvo de la tierra, sino fue tomada de la misma esencia de Adán
para formar una unidad inseparable y ser compañera de él de por vida. Con esto se demostró también la superioridad del hombre y la dependencia de la mujer en él. Esto es establecido como una ordenanza divina. Es la esencia de la ternura con que el hombre debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Algo que también quería recalcar en uno de los libros que leí, se menciona de que, bueno, vamos a retroceder al capítulo 1 de Génesis. Creo que es ahí. En donde dice que Dios le sopló vida, aliento de vida a Adán. A ver si me ayudan a encontrarlo. No. 2:7. Ok. ¿Podrías leerlo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias. Ajá, sí. Sí, a ver, ahí dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y como le digo, en uno de los comentaristas que leí, se habla de que cuando Dios le sopló el aliento de vida a Eva, pero Dios no le sopló aliento de vida a Eva. Eva fue tomada de algo que ya tenía vida. Es como la reproducción de una célula, ¿no? Esa célula ya tiene vida y las células, para multiplicarse de una sola célula, se dividen, ¿no? Y hay dos iguales. Entonces, estaba pensando, tal vez Eva resultó siendo gemela de Adán porque tenían el mismo ADN. Ella fue tomada de lo mismo, de la esencia de él, ¿no? Simplemente que algunas cosas eran diferentes, pero otras cosas eran iguales. Creo que si hubiesen hecho por un microscopio examinado sus células, no habrían diferencia, eran de lo mismo. Y cuando Dios sopla el aliento de vida a Adán, como Eva era la costilla en ese momento, estaba dentro de Adán, recibe el aliento de vida de Dios, pero Dios sopla una sola vez el aliento de vida. Y con ese aliento de vida le da vida a todo ser humano, porque todo ser humano que existe hoy estaba dentro de ese Adán. Todos venimos de ese humano que Dios formó en un inicio. Todos tenemos algo de ellos. Nuestra ADN, todos tenemos algo de sus células originales, de ese primer humano. Bien, entonces Dios no le sopló aliento de vida a Eva propiamente, ¿no? Pero sí, cuando le sopla a Adán aliento de vida, le da vida a todas las células en su cuerpo. Y de esas células fue formada Eva, su alma gemela. Creo que por ahí viene. ¿Algún comentario hasta ahí? Hermana, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Solo es una frase o sí? O sea, lo de la costilla, entonces entendemos que era o sea, que fue como complemento igual a él, o sea, como que en la misma jerarquía. Uh-huh. Ya. Entonces, pero a la vez
hablamos de una superioridad de Adán y dependencia de Eva. Ya ahí me pierdo. Sí. O sea, en ambos conceptos. No es muy claro, pero a ver. Si de una vez buscamos en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. En ese sentido, él viene a ser superior porque fue creado primero y le fue dado el liderazgo de la creación del hogar. Y ella es formada como complemento, pero no para que esté subordinada a él, no para ser su sirvienta, sino para ser un socio. Iguales, pero un poquito, ¿no? Un poquito desiguales. No para que sean así, sino para que sean así, ¿no? Pero sí, no me queda tampoco bien claro cuál fue la idea de Dios al inicio. ¿Alguien más que desee comentar? Hermana Melinda, así como en la Trinidad hay esa unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como que Dios estuviera en superioridad, luego el Hijo, luego el Espíritu, algo también así sucedió en la creación del hombre y la mujer, porque dice, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra, ¿no? O sea, así como con eso mismo. Claro, y creo que era para que todo lo hagan en conjunto, que todo se haga en conjunto, que todo se haga en acuerdo, no para que él tome una decisión por su cuenta y que la informe a ella, sino que entre los dos, como socios, ¿no? Trabajen de una manera armoniosa. No tú por acá haces lo tuyo y yo por acá hago lo mío y después en la noche nos vemos y después compartimos lo que hicimos. No, algo así es como me parece que fue en un comienzo. Por eso les digo, es casi como lo que yo veo en Dios, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No Sí, trabajan por su cuenta, sino en sociedades. Sin embargo, Dios está... Hay bastante armonía entre ellos. Ajá. Ajá, y nada hacen sin el conocimiento del otro y se refugian el uno en el otro, ¿no? Por ejemplo, Jesús tenía que ser sacrificado y buscó la fortaleza divina, ¿no? Se refugió en el Señor para poder realizar lo que tenía que hacer. No fue algo que él hizo completamente solo. Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba con él, fortaleciéndolo hasta donde podían, hasta que tuvo que hacerlo la parte que le correspondía solo, pero recibió, o sea, no fue algo aislado, no sé cómo ponerlo en palabras. Y algo así es como debería ser la relación de la primera pareja, ¿no? De Adán y Eva, que fueron hechos perfectamente el uno para el otro. ¿Alguien más? Seguimos en el huerto todavía. Ya. De ahí vamos a llegar a ese famoso día.
No sabemos cuántos días habrán vivido en el huerto, Adán y Eva. Entonces nos hemos quedado aquí en que Adán fue el primero en ser operado. Y leí en una parte, no sé qué tan cierto será esto, que la costilla se regenera. No sé si será cierto o si Adán vivió sus 930 años faltando una costilla en su, no sé. No sé. Dice que leí que la costilla se regenera y que por eso Dios cogió una de varias, como para que una más, una menos. No sé. Bueno, entonces Dios se la presenta a Adán y él pues se queda asombrado de que, ella sí es la compañera ideal para mí, ¿no? Luego de haber conocido a los elefantes, a los conejos, a los rinocerontes y todo, no encontró una compañía ideal para él hasta que Dios le presenta de su mismo ser la versión femenina, que es el complemento ideal para Adán. Y lo que estaba pensando, ese fue el día en que nació Eva. Nació y inmediatamente fue esposa. No tuvo niñez, no tuvo experiencias, no tuvo ninguna preparación. Ya, aquí está tu esposo. Júntense y fructifiquen y multiplíquense y enseñoreen sobre la tierra. Pero lo bueno es que Dios estaba con ellos, ¿no? Desde un comienzo no estaba sola ella en esta labor de esposa. Dice que Dios venía y caminaba con ellos en el huerto, entonces supongo que ahí tenían ellos su consejería, ¿no? Cómo ser un buen matrimonio, cómo complementarse, cómo ayudarse. No sé, no sabemos cuánto tiempo duró esa vida en el huerto. No se nos dice. Sí, Camila, levantó la mano. Sí, no tenían los problemas que tenemos por el pecado, ¿no? Exacto. Ellos no tenían pecado. Oh. Ambos tenían una mentalidad inocente. ¿No? Pero sin embargo eran unas supermentes, ¿no? Como para que Adán en una mañana haya puesto nombre a todas las especies y le puso nombre no así al azar, sino que más o menos conociendo cómo era cada animal, según lo que leí, le puso nombres con conocimiento de lo que estaba haciendo. No podemos entender cómo habrá sido la capacidad mental de ellos antes del pecado. Porque nuestra mentalidad, nosotros no usamos bien todo nuestro cerebro, y Adán sí, o sea, Adán y Eva eran computadoras. Y se complementaban entre ellos, o sea, no era uno solo, sino entre los dos. ¿Cómo habrá sido? No sé, pero... Y cómo habrá sido esa relación, porque no se peleaban, no discutían,
todo era armonioso. Todo era full HD. Full color, full vida. No sé exactamente qué es lo que tenía que hacer Adán, porque en el capítulo 1, en el versículo 28, bueno, en el 27 dice que Dios los creó, varón y hembra los creó. Después dice en el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. No sé exactamente a qué se refiere con sojuzgar la tierra. Dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hermana Melinda, Sí, hermana. cuando decía de que había armonía en ellos, o sea, había esa unidad, esa sociedad, y es que lo puedo visualizar la iglesia con Cristo. Eva representa a la iglesia, a la esposa, y Adán a Cristo, por eso que Cristo es el postrero Adán, ¿no? Entonces, por eso había esa armonía, o sea, al inicio donde no había pecado, donde todo estaba conforme, la esposa sometida ahí a ese esposo, que es la relación que hay entre iglesia y Jesucristo. Entonces, es un modelo, ¿no? Sí, exactamente. Es un modelo de la armonía que debería de existir. Que la iglesia no debería hacer nada sin consultar a Dios, sin sentir a Dios, sin que se mueva Dios en la iglesia, ¿no? Y la labor de ellos creo que solamente era darle mantenimiento al huerto. Y, no sé, quizás cuidar de las crías que iban naciendo, de las ovejitas o de, no sé, era disfrutar la creación, disfrutarla y darle mantenimiento. No tenían que esforzarse por su alimento. Y, a ver, vivían en el huerto, los dos eran inocentes, no había malicia en ellos. No había necesidad de esconderse nada. Desconocían, dice, la ciencia del bien y del mal, pues todo eso estaba encerrado dentro de ese árbol en el centro del huerto, que en el versículo 17 del capítulo 2, bueno, si retrocedemos al versículo 15, hermana Ana, ¿sigue usted por ahí? O Cindy, por favor, lees del capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No sé si me escucha, Cindy. Silvia, ¿podrías darle lectura? Hermana, aquí estoy. Oh, ya, ok. Lo que pasa es que el internet está un poquito lento. Dígame, ¿qué me dijo? ¿Qué versículo? Génesis 2, 15, 16 y 17. Génesis 2, 15, 16 y 17. Diga, hermana. Sí. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gracias. Bien. Entonces vemos que Dios le da la advertencia que no coma de un árbol. Significa que de todos los demás árboles podían comer. Solo uno que no debían comer. Por alguna razón Dios encerró la ciencia del bien y del mal en ese árbol. ¿Por qué es que Dios lo puso en el huerto? ¿Por qué lo puso a su acceso del varón, esa pareja? Fueron los designios de Dios, ¿no? Darles esa orden y dejarle en ellos el obedecer o el no obedecer. En el 16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 15 nos dice que la labor del hombre era labrar y guardar el huerto. Entonces ya cuando llega ese día fatal que todos conocemos, no se nos dice dónde estaba Adán cuando esto sucedió. Pero tampoco sabemos qué tan grande era el huerto. Si es posible que él haya estado por otro extremo del huerto. Pero da la impresión de que él no estaba muy lejos. Pero no estaban juntos porque, como habíamos leído en Primera de Timoteo, la mujer fue engañada. Vamos nuevamente a Primera de Timoteo, capítulo 2. Y aquí está hablando Pablo a la iglesia, a Timoteo, perdón. Y le está diciendo desde el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y da la impresión de que Pablo percibe a la mujer como siendo más susceptiva a ser tricked. ¿Cómo se diría tricked? No tanto engañada, sino... ¡Ah, te agarré! No sé cuál sería la palabra que quiero usar ahí. Pero, a ver, recuerden que ellos tenían una mentalidad inocente, una mentalidad limpia. Le estaba hablando una serpiente. No había razón para que Eva sospeche malicia de esa serpiente. No sé si todas las serpientes hablaban en ese entonces o si otros animales hablaban. Pero no parece que le haya sorprendido. Dios caminaba con ellos. No sabemos si Dios obraba maravillas mientras caminaba con ellos, pero podían ellos ver la creación, como les digo, en Full HD.
no le llamó la atención, no sospechaba nada. Ella fue ingenua. Y en esta conversación con la serpiente, gracias Camila, ella fue estafada, ¿no? Y en Timoteo dice que ella fue engañada y no Adán. Y claro, a ella se le convenció, ¿no? De que se le puso la duda. Pero como les repito, ella tenía la inocencia de un niño, que nosotros le podemos dar algo a un niño y el niño confía en que tienes buenas intenciones. Que no estás haciendo nada para lastimarlo. Esa es la inocencia al ignorar la maldad. Ella ignoraba que existiera maldad. Y posiblemente ella estaba en el huerto recogiendo frutos para la cena o para el almuerzo, no sé. Conociendo tal vez, explorando. Y a ver, ¿dónde está? Cuando la serpiente le dice en el capítulo 3, siendo muy astuto, le tergiversa lo que Dios había dicho, ¿no? Aquí dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo cambió, ¿no? Porque Dios dijo, de todo árbol podéis comer, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer le corrige, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí ella le agrega, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ya aquí ella en esta discusión empieza a agregar, al parecer, agregar, aunque está bien si Dios les dijo no lo toquen, porque si no lo tocas, no lo vas a comer. No hay forma de comerlo si no lo tocas. Pero bueno, la serpiente le convence de que Dios no le había dicho todo, ¿no? Dice en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ciertamente después de que ella come, nosotros pensaríamos, no murió. Hubiese caído como ¿quiénes eran? Ananías y Zafira, creo. Zafira, al instante, murió. Pero Eva no. Es más, siempre me quedo pensando cómo fue el entendimiento de Eva entre el momento que ella prueba del fruto y cuando le da a Adán. En ese lapso, ya percibía que estaba desnuda, ya percibía que había pecado, o todavía seguía en ese trance, o estaba engatusada, estaba todavía en ese, no sé, si ella en realidad le estaba tentando con malicia. A eso voy. Cuando le ofreció a Adán el fruto. Creo que no. Creo que ella seguía en su inocencia.
todo compartimos, todo hacemos juntos. Y no sé qué tan lejos estaba él para que ella en ese rato tiene que haberse dado vuelta y prueba tú. No se nos dice. Pero sí se nos dice que Adán, a él no se le estaba estafando, no se estaban aprovechando de su inocencia. Él sabía muy bien qué fruto era el que ella le estaba ofreciendo que probara. Y por eso se le hace a él responsable, ¿no? Del pecado que entró al mundo. Y ¿Puedo hablar? sí, hermana. Yo creo que es un poco injusto que echamos toda la culpa a Eva, porque ella fue engañada, Ujú. pero Adán lo cogió a sabiendo. Pero toda la culpa lo echamos a Eva. Y Adán, como ser el varón, él es el que debe recibir toda la culpa. No todo, pero la mayor parte de la culpa, mi opinión, por lo que vale. Claro. Y en la Biblia se explica eso, ¿no? En lo que hemos leído en Primera de Timoteo. Qué vuelta lo perdí. Si alguien lo tiene, por favor. Primera de Timoteo 2:13. 2:14. Yo lo tengo. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ujú. Claro, Adán no fue engañado. Él reconoció muy bien, para él sí le fue claro lo que estaba pasando. Y a eso se refiere, o por eso es que se menciona esto en Timoteo, que Pablo está dando a entender que las mujeres somos más ingenuas o más crédulas, más emotivas, que nos podemos llevar con facilidad por nuestras emociones, pero que el varón es más frío, ¿no? Tiene una mente más analítica y puede ver el panorama más amplio. Y eso es lo que estaba pasando. Adán pudo ver lo que Eva no veía. Ella estaba engatusada. Ella estaba sumergida en esta conversación con la serpiente, que estaba viendo lo que estaba justo en su delante, pero no veía el panorama más amplio. Y Adán sí lo veía. Entonces, Adán, sabiendo lo que estaba sucediendo, comió del fruto, a pesar de que sabía que no era lo correcto. Que está en el versículo 6 de Génesis 3. Disculpe, hermana, Sí. En otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Que la culpa lo tuvo los dos o solamente Adán o la serpiente? ¿Qué dicen, hermanas? Porque, discúlpese, porque hasta donde yo puedo entender ahí, es cierto que la serpiente fue muy astuta, ¿no? Porque si la serpiente hubiera ido de frente a atentarlo a Adán, tal vez Adán no iba a acceder. Entonces la serpiente, para mí, creo que ella pensó y primero fue a Eva y como la mujer es la debilidad, no sé, del varón, podría convencerlo así a Adán de comer el fruto, o yo estoy equivocada. Claro. Sabemos que Satanás
utilizó la serpiente. No es necesariamente la serpiente, sino fue Satanás actuando a través de la serpiente. Y cierto, vio que para hacer que Adán caiga, tenía que usar su punto débil. No que seamos débiles nosotras, sino que, ¿qué les podría decir? La mujer era como la niña de sus ojos de Adán, ¿no? ¿Cuántos papás son enojones o, ¿no? Quieren reventar en furia, pero su pequeña hijita les mira, o el papá le necesita castigar, pero la niñita le mira con sus ojitos y ese papá, su corazón se le hace plastilina y ya no le castiga a su pequeña hijita como pensaba en un inicio, ¿no? Es la niña de sus ojos, se dice, es su punto débil. Claro, y la única forma que la serpiente vio como para hacer ese intento, ¿no? Ese intento de malograr la hermosa creación de Dios fue a través de Eva. ¿Cómo sería si Adán no lo había aceptado? Eva ya había pecado y Adán no. ¿Y cómo sería el mundo ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No sabemos tampoco. Lo que sí les puedo decir es que el pecado entró al ser humano después de que ellos comieron ese fruto y es heredado por todos los hijos a través de Adán, a través del varón. Todas heredamos nuestro cuerpo físico de nuestra madre y heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre. Es por eso que Jesús nació de una mujer humana para que tuviese la forma humana, mas no tuvo padre humano, porque de tener padre humano tendría la naturaleza pecaminosa. Su padre fue el mismo Dios, por lo tanto no heredó el pecado en su ser. ¿Me dejo entender? Entonces, Melinda, ¿podría repetir esa parte última que dijo? No la entendí muy bien. La madre forma en su cuerpo a la criatura, al bebé. El bebé, el ser humano, el cuerpo humano se forma en la madre. La naturaleza pecaminosa la tenemos como herencia a través de nuestro padre. Que Adán perpetúa la naturaleza pecaminosa a todos sus hijos. Jesús no tuvo un padre humano. Por lo tanto, él no recibió la herencia pecaminosa. Su madre fue humana para darle un cuerpo humano a Dios, a Jesús. Pero no recibió la naturaleza pecaminosa porque no tuvo padre humano. Su padre fue divino. Entonces, ahí tenemos a la esencia de Dios en un cuerpo humano. ¿Sí se entendió? Hermana. Sí. Pero creo que la hermana Edith va a hablar justo. Creo. No. Dije que yo sí había entendido.
Ah, ya, ok. Sí, Sí, Camila. Yo quería preguntar, o sea, de nuevo, volviendo al capítulo 3, 5, 6, del momento de Eva, me complica un poco porque lo que le dice la serpiente, lo que le dice el diablo, no es, o sea, es una propuesta que se ve ambiciosa. Entonces, como que pareciera que, e incluso en el 6 hay, bueno, no, igual no sé cuál es el original, ¿no? Pero que dice codiciable. Entonces, como que no entendería de dónde sale de Eva esa, o sea, esa ambición, sí. O a menos que sea como cuando, no sé, un niño ve, ¿no?, un juguete increíble, ¿no? O sea, ni siquiera en realidad oyó a él. Simplemente fue como que, mira, es bonito, algo así. O sí, porque hay una propuesta que se escucha ambiciosa. No, Pero no sé. aquí la serpiente le está diciendo, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y algo que ella sí conocía era a Dios, ¿no? Dialogaba con Dios, de alguna manera Dios se les presentaba. No sabemos si lo veían o cómo es que Dios se reunía con ellos, pero aquí la serpiente usa eso, ¿no? Serás como Dios. Y creo que eso como que porque Dios sabe tanto, ¿no? Dios me enseña, Dios. Ajá, pero entonces, ¿de dónde sale eso? O sea, eso es lo que... Mi mami está acá, ya. Entonces, eso es lo que nos estamos preguntando, como que, ¿de dónde sale ese de, o sea, yo también quiero, si eran inocentes? No lo sé. Pero no eran, siempre decimos que Adán fue perfecto, no eran perfectos. Eran criaturas. Tal vez su físico era perfecto, pero pues estoy pensando, a ver, ¿saben cuántos años vivió Adán? 900 y pico. Sí, 900, en el capítulo 5 está, que vivió 930, creo. Sí, algo así. 930. No sé, no se nos dice cuánto tiempo vivió Eva, pero yo calculo que por ahí, ¿no? Más o menos también sus 900 años. No sabemos cuántos hijos tuvieron. Se nos dice que tuvieron hijos e hijas y que ese era su propósito de Eva, multiplicarse. ¿Cómo quedamos después de tener un hijo? ¿Cómo quedamos después de tener 2, 3, 5, 10? Ya la barriguita, la pobre Eva fue perdiendo su silueta, yo creo. Pero el físico de Adán supuestamente fue perfecto, pero después fue imperfecto porque le faltaba una costilla. Bueno, ciertamente. Hermana Malinda. Perdón, la serpiente le sembró esa duda, ¿no? Esa chispita que le puso en la mente de Eva. Sí, Leila. Una curiosidad también, ¿no? O sea, de ellos fueron contados desde cuando Dios los formó, ¿no? O sea, una persona adulta, en este caso, ¿no? O sea, de en adelante irían contando ya cuando fue su cumpleaños, el primer año ya, cuando ellos físicamente eran adultos. Ajá. Cierto. No tenían experiencias de niños, ¿no? No tenían ningún antecedente. Por eso no sabemos cómo habrá sido, ¿no? De niño, con esa mentalidad de niño, ser casados. Inmediatamente se forman en la edad de ser adultos. Y bueno, supongo que inicialmente la idea era que no envejecieran.
que posiblemente iban a vivir así por siempre, en ese mismo estado. No iban a envejecer. No lo sé. Pero con el pecado ya el huerto sufre, ¿no? Sufre ese castigo. Y yo lo imagino que ya no es Full HD, full colores, sino ya empieza a deteriorar la cosa. Empieza ya a desintegrarse, empieza a cambiar todo. Ya no es, ya ahora es como que blanco y negro. Ya es feíto la cosa. Y al haber probado de ese árbol, ahora hay otro árbol que antes sí podían comer, pero ahora ya no. Dios los saca del huerto y les prohíbe acercarse ya de una manera más tajante. No te acerques a este árbol. Pero fue por su bien. ¿Alguien me puede explicar por qué? Camila está con la sonrisita que creo que sabe por qué. Cuéntanos por qué, Camila. Porque si no habríamos vivido con eso toda la vida. O sea, bueno, que yo sepa era eso. Habríamos vivido separados de Dios para la eternidad. Claro. Es horrible. ¿Cómo se llamaba ese árbol? De la vida. La vida. El árbol de la vida. Entonces, mientras ellos estaban en inocencia, si hubiesen probado de ese árbol primero, hubiesen vivido eternamente en ese estado de inocencia. Pero después de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si después probaban el árbol de la vida, de la vida, vivirían una vida separados de Dios por la eternidad. Ahora, muerte significa separación. Y cuando Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, sabemos que desde ahí empieza ya la muerte física, ¿no? Mas no murieron físicamente de inmediato, pero de inmediato sí hubo una separación entre ellos y Dios. Y esa separación fue la que requiere del sacrificio de Cristo para que nuevamente podamos tener comunión con Dios. Entonces, si es que ellos probaban el fruto de la vida, estando en separación de Dios, vivirían eternamente separados de Dios. Y es por eso que Dios en su misericordia parece que los castiga al botarlos del huerto, pero fue por su bien. Fue para protegerlos, fue para que tengamos, fue como dice la hermana Margarita, fue por su misericordia, para que tengamos opción a reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Después del pecado vemos que Dios viene al huerto, Dios viene preguntando qué pasó. Y bueno, yo sé que Dios estaba presenciando todo mientras sucedía, ¿no? Pero Él no quería forzar al hombre a obedecerlo. Le dio el libre albedrío. De todo árbol puedes comer menos de este uno.
no sabemos, de 100 puedes probar, uno lo dejas tranquilito. Parecería fácil obedecer eso, ¿no? Hermana, sí, disculpe que lo corte. dime. Si dice que Dios le dio el libre albedrío, entonces, ¿qué quiere decir? Como ellos desobedecieron al comer porque ya tenían conocimiento de que estaba prohibido comer ese fruto. Entonces, por lo tanto, ¿son los dos culpables? Sí. Ya, gracias, hermano. Sí, y no solo, el castigo fue dado a los tres, ¿no? Los tres han recibido alguna consecuencia de esto. Al hombre se le dijo que tenía que labrar la tierra y que la tierra iba a producir espinos y cardos. Eso nos afecta, le afectó a Eva. No solamente fue para Adán, sino le afectó a ella también. Dolor en el parto sí fue solamente para Eva, aunque Adán pues tiene que escuchar los dolores, sufrir con ella los dolores del parto. Y la muerte, ¿no? La muerte también venía para Eva. Y para que ahora cubran su desnudez, ¿qué es lo que qué es lo que Dios utilizó para cubrir su desnudez? Sacrificó un corderito también, pues lo mató y con su piel le hizo las vestimentas a ellos. O sea, hubo ahí el primer sacrificio, ¿no? Exacto. Frente a personas, le dice que le hizo túnicas de pieles y los vistió. No especifica qué animal habrá sido, pero antes de eso no había muerte. Adán y Eva nunca habían visto a un animal morir. No existía la muerte. Fue en razón al pecado que ingresa la muerte. Y habrá sido una cosa dolorosa, espantosa para ellos ver que este animal X, no sabemos si fue oveja, de repente fue un oso, una vaca, no sé, fue dado muerte para que ellos puedan cubrir su desnudez. Que antes ni cuenta se daban de que era malo estar desnudos, o sea, y no que sea malo estar desnudos, pero se sentían ya vulnerables, ¿no? Al darse cuenta que estaban desnudos. Entonces ahí ellos iban entendiendo que para poder reconciliarse era a través del derramamiento de sangre. Y vemos que esto ellos lo enseñan a sus hijos. Vemos que sus hijos son criados en el temor de Dios y se les enseña a sus hijos a vivir para Dios. Y vemos que en eso, en la historia de Caín y Abel, ¿no? Entonces vemos que Adán y Eva sí, creo yo, buscaron a Dios para reconciliarse con él, sabiendo que algún día iba a haber ese sacrificio perfecto para que ellos puedan ser salvos. Regresando a esto de la muerte. Dios creó a los dinosaurios también. Y la muerte no entró hasta que Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, significa que mientras ellos estaban en el huerto, también habían dinosaurios en alguna parte que comían plantas. No comían animales porque no existía la muerte.
Tan, tan, tan. Y no le tenían temor a los dinosaurios porque no, dinosaurios no eran carnívoros. Los animales que hoy conocemos como carnívoros no eran carnívoros en el huerto del Edén. Pero bueno, un par de cositas más que quería mencionar acerca de Adán y Eva. La tierra empezó después de la caída del hombre, empezó a producir hierba en lugar de plantas frutales. La relación del hombre con la naturaleza cambió. Todo aquello que hoy en día lastima al hombre, sea animal o vegetal, es consecuencia de la maldición sobre la tierra, consecuencia del pecado de Adán. El normal funcionamiento de la tierra fue arrancado de las manos del Creador y entregado a su libre naturaleza, y empezó a ser abusado por el hombre. Como consecuencia, muchas cosas que de no haber pecado no ocasionarían daño al hombre, se volvieron destructivas o venenosas para el hombre. Eso me pareció interesante, que espinas, por ejemplo, nos lastiman. Si es que habían espinas en el huerto del Edén, no sabemos, no hubiesen causado, no hubiesen lastimado, ¿no? Hasta después del pecado sucede eso. Y lo que quiero, con el versículo con el que quiero terminar, está en Génesis capítulo 3. Versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hemos hablado de que habían 3 nombres para Eva, ¿verdad? Hasta ahorita les voy dando 2. Adam, Isha y bueno, Javá, que es el nombre que Adán le puso a Eva. Le pone eso, ¿en qué versículo está cuando le pone eso? Génesis 3:20. En Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Significa que Adán creyó a Dios y tuvo esa fe de que a través de Eva, de Javá, en el futuro, a través de ella, nacería el Salvador, que ella iba a ser madre de todo ser humano, de alguna forma. Y en razón a esa promesa que se les da de que algún día vendría un Salvador que le heriría en la cabeza a la serpiente y vencería, cuando en Génesis capítulo 4, versículo 1,
nos dice que Adán conoció a su mujer, Jabá, concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín tiene que ver con la palabra adquirido. Ella se regocija porque está viendo que Dios está cumpliendo su promesa, que ella empieza a tener descendencia y que hay la posibilidad de que uno de sus descendientes sea el que los va a redimir por este pecado que ellos han cometido. Y ella se alegra de ser esa madre, ¿no? Claro que Caín a futuro le va a dar dolor, le va a causar ese horrible dolor que es el peor que puede sentir una madre. Pero ella se sigue renovando con esa confianza de que a través de ella algún día vendría el Salvador. Ahora falta un poquito para terminar, pero también se me ocurrió cómo habrá quedado esa relación armoniosa que existía entre Adán y Eva después de que son echados del huerto. ¿Cómo fue esa relación matrimonial? ¿Se imaginan la culpa que habrá sentido Eva? Todo esto sucedió porque me animé a probar una fruta. Todo lo perdimos, lo eché a perder. Y seguro que Adán también no le dejaba olvidarse, ¿no? Ni ella a él. ¿Por qué lo hiciste? La increpaba. Cada vez que ella daba luz, un bebé. Vivir 900 años con ese peso, con esa carga, con esa relación matrimonial que se echó a perder, que fue tan bello por unos días, unas semanas, no sabemos cuánto tiempo en el huerto. Su luna de miel, ¿no? Debería llamarse su huerto de Edén. Pero tenían ellos esa esperanza de que algún día de la simiente de Eva, de la descendencia de la mujer, a través de una mujer, vendría el Salvador. Y con eso tenían ellos que descansar y confiar en que Dios aún los amaba, Dios los había perdonado, los iba a redimir a través de Cristo algún día y que, bueno, solamente tenían ellos que vivir las consecuencias de la decisión que tomaron. Lastimosamente nos afectó a todos nosotros. Y creo que con eso concluyo mi discurso de nuestra adorada tatarabuela. No sé si hay alguien más que desee comentar algo. Pensé que iba a ser más corto, porque solo hay 4 versículos que mencionan el nombre de Eva. ¿Alguien que desee agregar algo más o hacer alguna pregunta o comentario? Hermana, buenas tardes. Hermana Cintia, buenas tardes. He encontrado algo interesante que me parece que también puede relacionarse a lo que estaba comentando. Dice, justo buscando en Génesis lo que acaba de leer usted, hay como un comentario
Y dice, su tentación no consistió sencillamente en desobedecer, sino en hacer las cosas a su manera o lograr aquello que quería. Como hija suya, toda mujer es semejante a ella. Eva expresa la temprana advertencia a cada mujer de seguir el camino de la obediencia y una nota resonante de esperanza cuando fracasa. Se encontró con la justicia de Dios, pero también experimentó su gracia. Definitivamente, ¿no? En el caso de, podemos decir que si hubiésemos estado en el caso de Eva, definitivamente hubiésemos hecho igual o quizá peor, ¿no? Sí. Entonces, somos tentadas, ¿no? En el caso de las mujeres siempre a hacer nuestra voluntad y hacerlo a nuestra manera, en el caso de manera personal y bueno, cuando uno es casado también, ¿no? Como que quiere influenciar en las decisiones también del esposo, ¿no? Es una inclinación que tiene la mujer. Cierto. Gracias, hermana. Sí, tenía algo así escrito por acá, pero ahorita no lo encuentro. Que Eva cruzó una línea, ¿no? La de tomar las cosas en sus manos, ¿no? Ella fue colocada en una posición de estar sujeta a su marido, creada para el hombre, pero no para ser gobernada por él, no para ser pisoteada por él, pero ella se subleva, sale de ese rol, se subleva al hacer caso a la serpiente y empieza a liderar y guiar al hombre a cometer el pecado. Y muchas veces ya esa naturaleza ya la tenemos todas, ¿no? De que no queremos estar sumisas, no queremos estar sujetas al liderazgo del esposo y no vemos que él toma el liderazgo que debería. A nosotros nos parece que él debería de tomar ese liderazgo. Queremos que él tome el liderazgo, pero al no hacerlo ya nosotras lo vamos a hacer. Nos sublevamos. Y cuando hacemos eso, casi siempre metemos la pata, malogramos las cosas. Así que todas somos igualitas a nuestra tatarabuela. Ya se nos pasó la hora, son 6:10. Si es que no hay otro comentario, hermana Leila. Y acá tengo en el versículo 9 de Génesis 2:9, donde dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y ley del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces quiere decir que dos árboles sabían de que ellos estaban prohibidos, es decir, comer de ellos. Inicialmente solo uno. Yeah. Solo el árbol de la ciencia del bien y del mal les era prohibido. Yeah. ¿Y cuándo fueron entonces prohibidos el otro árbol de la vida? Cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es que Dios les prohibió, Dios no se los permitió por amor a ellos. Ahí tengo una duda, ahí no me quedó claro en esa parte. Dios los bota del huerto y clausura la llegada al árbol de la vida, porque si es que comían del árbol de la vida en ese estado de separación de Dios, eternamente vivirían así. Y eternamente vivirían alejados de Dios, sin opción a poder reconciliarnos con Dios.
O sea, fue por su amor y su misericordia de Dios el que los aleja de ese árbol. Gracias, hermana, me queda más claro. ¿Sí? Bien. Gracias, eso es todo lo que tengo Hermana para Melissa, compartir con ustedes, hermana Margarita. sí, por acá encontré algo. Esto, cuando le da la orden a la primera pareja que dijo, y Dios los bendijo, cuando vio que todo era bueno, lo que había creado, ¿no? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Y luego les da la orden y dice, los bendice, y les dice, fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, esa tierra que se iba a llenar de seres vivientes eran a imagen y semejanza a Dios, ¿no? Conforme a la imagen de Dios. Pero luego, con el pecado, ya esa raza humana, esos seres vivientes ya no venían con la imagen de Dios, sino distorsionada. Como usted dijo, vino en blanco y negro, ya no a color, a HD. Pero luego vemos en Hechos, cuando la iglesia, se forma la iglesia, ¿no? Y dice acá que ellos alababan, teniendo todo a favor, y daban gracias a Dios y todo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. O sea, es con Jesús que nuevamente viene Jesús y va rescatando esa humanidad que estaba distorsionada y la va rescatando para que tengan la imagen de Dios. Y es la que va siendo añadida cada día a la iglesia, ese pueblo rescatado que se perdió allí con esta primera pareja y es rescatado con Jesucristo, ¿cierto? Uh-huh. Y por eso debemos cada día esforzarnos a ser más y más conforme a su imagen de Él. Que solo es con Él, con su ayuda, para poder vencer nuestras tendencias carnales y pecaminosas, que ya están diseminadas por cada célula de nuestro cuerpo. Y también algo que me quedó ahí sonando cuando usted dijo que ellos habiendo caído, habiendo desobedecido, Dios los llamó, que Dios sabía lo que habían hecho. Y sucede con nosotros, Dios sabe lo que hacemos cuando estamos mal, cuando estamos en pecado, pero Dios quiere que vengamos y podamos reconocer y lo confesemos. que hemos hecho. Confesemos, exacto. Confesemos, sí. Lo cual ellos hicieron, primero le echaron la culpa, pero ella hizo esto y yo comí. Y la mujer dice, sí, la serpiente me tentó y sí, yo comí. ¿No? Al menos ellos admitieron, confesaron de que sí, habían faltado a Dios. Pero nosotros también hacemos así, hermana. Sí, siempre nos queremos justificar. justificar. Pero es que yo me enojé porque es que él me hace enojar. Sí, tú me haces enojar, ¿por qué? Nos queremos justificar y echarle culpa a otros. Si tú no hubieses hecho esto, yo no me hubiese portado mal. Cierto. Ahora también hay que recordar que se mencionan 3 hijos varones que tuvieron ellos, pero fueron más. Dice que tuvieron hijos e hijas, ¿ya? Y que sus hijas llegan a ser también sus nueras, ¿no? Son con quien se casan sus hijos. Eva no tiene cuñadas, no tiene suegra, no tiene hermanas, pero sí tiene hijas, hijos, que entre ellos se casaron para poblar la tierra. Porque solamente por Adán, que sería la pareja, entró el pecado al mundo y todos sus descendientes tienen pecado. Si hubiese otra familia que existiera en ese entonces para que Caín y Set se casen con las hijas de ellos, entonces se estarían casando con personas que no tenían pecado. Pero no fue así. La descendencia comienza con Adán y Eva, tienen sus hijos y sus hijas, y entre ellos se casaban para tener también su descendencia. Por lo tanto, todos los que existimos y tenemos pecado somos descendencia de Adán y Eva.
excepto de Jesús. Listo. Vamos terminando ya para prepararnos ya para la celebración de mañana. Hermana Edith, te lo devuelvo el programa. Muchas gracias, hermana.